Vale. Ya tú empiezas, ¿vale? Perfecto. Pues nada, espero que se me escuche bien, ni muy fuerte ni muy flojo. Y nada, he tenido la suerte de ser el último. Y nada, vamos a ello. Voy a hablar un poco de infraestructura como código, que también he tenido la suerte de que está bastante relacionado con justo lo que hemos visto antes. Y siempre que presento una tecnología me gusta ver el problema que soluciona antes que ver la tecnología, porque si aprendemos sobre el martillo ya solamente vemos clavos. Entonces, nada, voy a hablar un poco de cómo hemos llegado al cloud y cómo hemos llegado del cloud, hemos pasado a la infraestructura como código y cómo nos ayuda eso. Faltaría que funcionara esto. Ay, ahora sí, pues nada. Yo soy Antonio Moreno, estudié aquí en la Universidad de Málaga, la ingeniería, el máster y demás, entonces estoy como en casa. Estoy muy contento de estar aquí y he estado trabajando mayormente en Málaga y un poco en Reino Unido, en tres empresas, en The Workshop, en Chainalysis y en AWS. Y como disclaimer, aunque hable de infraestructura, no soy DevOps, siempre me he dedicado al backend. Simplemente que nada, he llegado al mundo de la infraestructura como código por accidente y como tuve que aprender de ello y sigo aprendiendo, pues me gusta mucho. Me gusta hablar de ello. Entonces, eso, ¿qué vamos a aprender hoy ya sábado en Málaga a las 5 de la tarde, un poco más en esta charla? Pues eso, vamos a ver un poco de cómo hemos ido evolucionando de hace unos años que usábamos cloud clicando botones en una consola a cómo hemos llegado a aplicar ingeniería en infraestructura. Entonces vamos a seguir tres preguntas, que es ¿qué significa para una empresa pequeña o grande usar cloud? ¿Y qué significa estar aplicando tecnologías cloud? Una vez que ya estamos usando cloud, ¿qué significa aplicar infraestructura como código? Y por último, dentro de la infraestructura como código hay muchas tecnologías o herramientas que podemos usar, pues yo voy a elegir mi favorita, que es Terraform. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, que sería, bueno, vamos a coger 4 de nosotros de aquí de esta habitación y vamos a montar una aplicación. Esta aplicación podría ser, ahora en tiempo de pandemia, pues vamos a intentar imitar a Globo y le vamos a llamar, como estamos en Málaga, campero a casa y vamos a hacer, pues nada, pedidos de comida a domicilio, ¿vale? Entonces somos 4, elegimos la tecnología que nos gusta y nada, vamos a elegir a lo mejor React, Golang, Postgres, es un poco irrelevante la tecnología. Pero nada, nos ponemos a programar. Entonces nada, lo bueno que ha traído el cloud, y esto pues diré que hace 5 años, pero en realidad hace bastante más, es que desde el día 1 yo podría irme a la consola de AWS, pinchar en lanzar una instancia y desde el día 1 yo podría estar probando mi aplicación directamente en un servidor sin haber hecho una inversión grande en infraestructura. Y esto viene muy bien porque no necesito ni perfiles muy especializados en infraestructura, sino nosotros simplemente, ingenieros del software, podemos estar escribiendo nuestro código para nuestra aplicación y a la misma vez estar desplegándolo. En el segundo mes ya tenemos que hacer cosas más complicadas y bueno, ya empezamos a tener un poco de carga, queremos hacer releases sin tener downtime y demás, y empezamos a tener pues un poco más de servidores, ponemos un load balancer y nuestra infraestructura va creciendo. Y empezamos a llegar a los clientes, ¿no? Entonces ya llega un momento que decimos, vale, vamos a intentar manejar todo lo que serían las releases, tener una nueva funcionalidad, poder hacer user acceptance en un entorno diferente a producción. Y entonces decidimos que uno de nosotros se va a dedicar full time a hacer operaciones, a manejar todo lo que es nuestra infraestructura, toda nuestra topología de red, y que vamos a montar 2 entornos. Uno le vamos a llamar beta o desarrollo y otro le vamos a llamar producción. Tenemos un equipo de operaciones y un equipo de desarrollo y nada, nos comunicamos pues, a través de tickets, de Jira, como hemos visto anteriormente hoy. Entonces nada, llega el día en el que dice de desarrollo, tenemos una nueva funcionalidad y vamos a usar Kafka. Entonces, nada, cogemos y instalamos, le decimos al equipo de operaciones, a partir de la semana que viene, el lunes vamos a desarrollo, el jueves vamos a producción, vamos a instalar Kafka en todos nuestros servidores.
Nuestro equipo de operaciones se pone a instalar Kafka y, nada, pone Kafka, pero se nos ha olvidado poner Kafka en 2 de las réplicas. Entonces tenemos Kafka en todos los servidores, funciona en desarrollo perfectamente. En producción se nos olvidan 2 instancias tener el acceso a Kafka o configurarlo, y es cuando llega el día de la release y se escuchan frases en la oficina como en mi ordenador funcionaba o en desarrollo funcionaba y en producción empieza a fallar. Y claro, ¿cómo podríamos hacer una mejora de esto? Pues el equipo de operaciones se empieza a cansar un poco y dice, bueno, pues ya no me voy a llamar operaciones, me voy a llamar DevOps. Y lo que voy a hacer es intentar aplicar los mismos conceptos que aplicamos en la informática al desarrollo, lo vamos a aplicar a la infraestructura. Entonces, lo que vamos a decir es que en lugar de ir clicando botones y haciéndolo todo manual, porque el proceso manual no podría replicarlo desde el entorno de desarrollo al entorno de producción, no tendría una trazabilidad, lo que vamos a hacer es que la infraestructura la vamos a programar. Entonces, en lugar de crear un servidor, vamos a programar la creación del servidor. De esta forma, podría mantenerlo todo en GitHub, podría tenerlo todo a través de pull request y podría enfatizar lo que hemos visto antes de GitOps y demás. Además, una vez que ya funciona en desarrollo, al igual que una aplicación, una vez que funciona en desarrollo, debería funcionar en producción, la infraestructura, una vez que está funcionando en desarrollo, podría funcionar en producción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Vale, entonces, dame más detalle qué es la infraestructura como código. Entonces, siempre que se habla de la infraestructura como código, y esto lo menciona muy bien el creador de HashiCorp, de Terraform, hay 2 tipos de actividades. Una es la actividad del día 1 y otra es la actividad del día 2 o más. Cuando digo la actividad del día 1 es cuando yo llego allá a mi empresa y mi empresa me dice, bueno, vamos a desplegar en el cloud. Y yo llego a la consola del cloud, me la encuentro completamente vacía y tengo que empezar a planificar muchas cosas. Muchas cosas como cuál va a ser nuestra topología de red, cuál van a ser nuestros usuarios, qué load balancer vamos a usar, qué tipo de servidores o configuraciones, qué bases de datos van a ser manejadas, no manejadas, más replicadas, menos replicadas. Y todo eso sería el día 1, donde tengo esta pantalla en blanco y tengo que empezar desde cero. El día 2 sería, ya está todo funcionando, pero tengo nuevos requisitos y tengo que ir modificándolos, tengo que interaccionar con mi compañero, tengo que atender a interacciones con otros equipos, y todo esto es mucho más sencillo si lo usamos a través de código que a través de tickets o clics en pantalla. Otra de las cosas que la infraestructura como código nos trae es, cuando vamos a hacer una página web hoy en día, no la hacemos en JavaScript, la hacemos en React y aprovechamos frameworks y aprovechamos librerías o bibliotecas. Con la infraestructura como código, pues de la misma manera podemos usar módulos. Un módulo que me cree una VPC entera en AWS, por ejemplo, o que me cree cierto tipo de clúster o un clúster de Kubernetes directamente configurado, y eso lo podría coger y modificar de módulos open source o módulos que yo lo pudiera comprar a un proveedor o un vendor. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Me voy a atrever a hacer una demo. Las demos nunca funcionan, pero bueno, pues sería la demo que no ha funcionado. Entonces, voy a crear un servidor. Y nada, entonces, si llego al día 1 y me vengo a la consola de AWS, pues está vacía, evidentemente. Y yo podría ejecutar una instancia. O bien, como soy ingeniero, pues me gusta mucho más decir, a ver, voy a intentar coger y voy a programar la creación del servidor. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir, vale, pues dentro de AWS me cojo la región de Irlanda y me voy a crear un servidor que tenga un script de inicio, que sea de este tipo y que tenga una imagen. Y luego voy a configurar muchas más cosas, como voy a configurar que tenga un acceso desde el exterior, desde cualquier tipo de IP, al puerto 8080. Y de esa forma yo creo que ya con eso me crearía una instancia. Entonces, lo vamos a aplicar. Y Terraform es muy inteligente y me dice, a ver, no tenías nada en la consola y ahora pues te voy a crear esta instancia. Algunos datos los sé, otros datos no los sé porque me lo tiene que dar AWS una vez que lo cree. Me va a pedir que confirme y yo le digo que sí. En el momento que he confirmado, si me voy a la consola de AWS, pues
debería haber por aquí algún servidor, algunos que he probado antes y otro pues que está en pending, que se está inicializando. Y nada, por aquí vería que ya le he asignado la IP y que se está inicializando. Entonces, de esta forma, podría ir viendo cómo desde el código he conseguido llegar a una infraestructura real. Vamos a seguir por la presentación. No lo voy a eliminar para que luego probemos la IP. Entonces, nada, en la actividad del día 1 podría llegar y seguir diciendo, bueno, pero es que no solamente quiero un servidor, has hecho el ejemplo del Hola Mundo. Vamos a hacer el Hola Mundo más, que es crear un load balancer y tener varios servidores. Y así me vas a enseñar cómo de dry o cómo de buenas tu configuración. Es decir, me vas a replicar un servidor tras otro o vas a aplicar algo así como sean bucles o cosas que ya sabemos de la ingeniería, como de la ingeniería del software. Entonces, si me voy a la segunda demo y enseño mis ficherillos, pues ya tengo más ficheros, tengo incluso variables. Y dentro de las variables podría ver cómo puedo definir mis tipos de datos y decir, vale, pues ahora voy a crear un mapa aquí de servidores donde le voy a ir dando nombres, le voy a decir en qué parte de la región del data center lo voy a desplegar. Y basado en esas variables, que son los inputs de mi función o de mi librería, pues voy a definir algo de comportamiento. Y entonces podría ver que le decimos, vale, pues para cada uno de los servidores, de las entradas en el mapa que teníamos, ve creándome una instancia. Y de esta forma, si yo intento ejecutar esto, voy a ver un plan antes de aplicarlo, donde ya sí me va a decir que va a añadir 11 instancias, donde voy a tener, pues eso, los servidores, los load balancers, todos los grupos de seguridad, etcétera. Y bueno, ¿qué más cosillas podemos ver? Pues también podemos ver que podemos definir los outputs. ¿Qué serían los outputs? Yo cuando llamo a una función o una librería en programación, tengo parámetros de entrada y parámetros de salida. Cuando tengo mi infraestructura, ¿cuál es mi parámetro de salida? Pues, por ejemplo, la DNS pública o la DNS de los servidores que acabo de crear, para que así, de alguna manera, pudiera conectarlo con otro módulo que tuviese o con otra función que tuviese creando infraestructura, o bien usarla para dársela a mis clientes. ¿Seguimos? Total, que eso era Terraform. Y entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando? Porque he ido ahí muy rápido con mi consolilla y tal, porque lo habré visto más de una vez. Pero Terraform lo que nos da es una máquina de ejecución, un core, un ejecutable, donde, dados ciertos plugins, puede interaccionar con ciertos proveedores. Un proveedor es AWS, pero podría ser Google Cloud, o podría ser Microsoft, o podría ser incluso Datadog o Humio. Cualquier plataforma que me provea una API, podría escribir un plugin, conectarlo a Terraform y de tal forma ya podría usar infraestructura como código. Con lo cual, lo que hemos hecho hasta ahora es, usando Terraform, el CLI, hemos cogido los ficherillos de configuración, ha usado el provider o el plugin de AWS y ha llamado a la API de AWS de mi cuenta para crear esa infraestructura. Lo bueno que tiene es que es agnóstico al proveedor, porque, por ejemplo, si nos vamos al mundo de AWS, tendríamos CloudFormation, pero es específico para AWS. Lo bueno que tendría aquí es que en el mismo ficherillo de configuración yo podría configurar mis monitores en Datadog, podría configurar mis bases de datos en Google Cloud porque me salen más baratas y podría configurar mi clúster de Kubernetes en AWS. Todo eso en mi ficherillo de Terraform. ¿Alguna preguntilla por ahora? ¿Está bien? Vale, pues vamos a llegar al día 2. Y entonces en el día 2 nos dicen que tenemos mucha más carga y que necesitamos instancias más grandes. Necesitamos escalar las instancias verticalmente. Donde antes teníamos una T2 micro, pues ahora necesitamos pues una large. Vale, entonces, ¿cómo sería este proceso? Porque anteriormente, ya nos recordábamos, creábamos un ticket, se lo asignábamos al equipo de operaciones, el equipo de operaciones, cuando tuviese tiempo, lo realizaría con más o menor éxito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que nosotros, equipo de operaciones o no,
la parte de ingeniería, vamos a crear un cambio en el código, igual que si fuera un cambio en nuestra aplicación. Vamos a crear una pull request en GitHub. Y ahora nuestro equipo, nuestros compañeros pueden revisar ese cambio en el código. Pueden ejecutar el Terraform plan para ver qué va a cambiar. Es decir, cuánta infraestructura me vas a destruir y cuánta me vas a crear. ¿Qué cambios en el firewall va a haber? ¿Va a haber algún problema de seguridad? Todo eso lo podríamos revisar antes de aplicar los cambios. Una vez que mis compañeros me han aprobado la pull request, igual que si fuera una feature en una aplicación, yo puedo mergearla de tal manera que ya esté en nuestra rama main y puedo aplicar esos cambios. Esto es muy importante porque se me ha quedado el cambio en la infraestructura documentado, con lo cual si hay un outage mañana, yo puedo ver en qué momento se ha aplicado, en qué momento se mergeó ese cambio. Entonces, resumiendo, mi cambio está documentado, mi cambio está revisado y mi cambio es predictable, porque he podido ver un plan antes de que se ejecute la acción. Vale, entonces la demo 3 no la hemos llegado a aplicar, la demo 2, pero bueno, si quisiera hacer a lo mejor un cambio en el tamaño, pues me puedo venir aquí y decirle cuál es el tipo de instancia. Pues esto es una variable que se llama tipo de instancia y me podría venir y decirle, vale, pues el tipo de instancia le voy a cambiar el valor por defecto y en lugar de micro, no necesitamos tan grande, le voy a poner nano. ¿Vale? Y todo esto podría aplicarlo. En el momento que lo voy a aplicar, me daría el plan y ya podría ver o verificar que los cambios que se van a producir son los que yo esperaba. ¿Preguntas hasta aquí? Sí. ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo testeo? Exacto. Pues eso es muy buena pregunta. Pues el único proyecto que yo conozco de testeo no es a nivel unitario, sino sería a nivel de integración, porque creamos cosas, sirve para crear cosas. Se llama TerraTest y lo que es una librería Golang, que lo que va a hacer es, tengo el codiguillo que hemos visto antes, mi main.tf de Terraform, tengo por aquí. Le voy a instanciar las variables de entrada como si fuera una función y lo que voy a hacer con este framework de testeo es ejecutar el código. Ejecutarlo de verdad. En una cuenta, pues que yo la tenga una cuenta de AWS en vano para ejecutar el test. Entonces voy a desplegar infraestructura de verdad. Una vez que se ha desplegado, con el mismo framework, puedo escribir test unitarios en Golang que voy a hacer las pruebas de que esa infraestructura de verdad existe y existe de la manera que yo quería. Por ejemplo, puedo hacer un ping a la máquina o puedo comprobar de que un puerto estaba abierto. Tiene problemas, que es costoso. ¿Había otra preguntilla por ahí? Uh-huh. Sí, igual me he explicado mal. Cuando digo que es agnóstico la herramienta, es que Terraform per se lo que me da es el core para interaccionar con proveedores. Pero esa interacción con el proveedor, es decir, el proveedor lo que me da es una API y yo puedo interaccionar con AWS a través de una API. Yo podría coger y llamando a endpoints crearme una máquina virtual. Lo que me va a hacer el proveedor de AWS para Terraform es hacerme una capa de abstracción sobre su API, de tal forma que mi configuración de Terraform va a poder ser traducida a comandos especiales de este proveedor. Entonces me va a ir llamando. Es agnóstico en el sentido de que Terraform no sabe no necesita una actualización si hay una actualización de AWS o si queremos integrar Alibaba, sino que necesitaría añadir un plugin nuevo para que se ejecute con Terraform. El código en sí es particular a cada plataforma. Vive en el mismo fichero y podría asociar o linkar pues, la salida del servidor de AWS con la entrada del monitor que necesito, por ejemplo. Vale, pues ahora la pregunta que nos interesa y es que todo esto muy rápido. ¿Por qué hemos ido tan rápido? Vale, esto es lo que quería ver.
La pregunta interesante es, todo esto funciona muy bien y el Hola Mundo funciona bien, pero quiero ver cómo funciona una empresa grande, porque en una empresa no tengo 3 servidores, tengo probablemente 30 o 300. Entonces, ¿cómo funcionaría Terraform a escala? Una de las cosas que más me gusta es, bueno, ha ejecutado 3 servidores, el load balancer, ficheros que te abren el firewall y demás. ¿Cómo sabe cuál abrir primero y cuál abrir después? Porque si creas el load balancer con un enlace a cada uno de los servidores tendrían que tener IP antes de crear el load balancer. Entonces, esto es una cosa muy chula que tiene, y es que una vez que yo, antes de lanzar mi infraestructura, lo que le voy a decir es, ¿me puedes dar el grafo de despliegue de la infraestructura? Entonces, para los que hemos estudiado mucha teoría, esto me gusta mucho, porque lo que me va a decir es... He perdido el navegador. Aquí está. Lo que me va a decir es... Me pinto el grafo de las dependencias que tengo al desplegar mi infraestructura, con lo cual me va a decir, a ver, necesitas saber qué valor va a tener el puerto del load balancer antes de crear el target group del load balancer. Y ya luego te puedo escribir el listener, que el listener pues va a tener en algún momento dependencias a los servidores, que van a estar aquí. Y entonces de esta forma puedo ir viendo la dependencia que tiene. En práctica no me voy a poner a ver el grafo, pero sí puedo hacer, con herramientas, puedo hacer análisis de cuál es la dependencia de cada una de mis infraestructuras antes de desplegarlo. Y ya lo último, y sí que sí acabamos, es... Todo esto también está muy bien, pero antes me has dicho que la persona que creaba la pull request, había un momento en la que terminaba mergeando la pull request y aplicándolo desde su ordenador. Eso rompe todos los principios de seguridad y todos los estándares de que una persona desde su ordenador esté modificando la infraestructura que tenemos en producción de mi empresa. ¿Cómo podría esto integrarlo en un pipeline de CI/CD? Pues bien, vamos a intentar hacer el mismo cambio que hemos hecho antes, de que teníamos todos nuestros servidores y queríamos aumentar el tamaño dentro de un pipeline. Bien, hacemos los cambios en el código. Lo mandamos a una pull request a GitHub. Y ahora lo que podríamos hacer es lanzar un nodo, un servicio en Kubernetes, cualquier cosa que lo que va a hacer es, va a tener Terraform, va a tener acceso a mi infraestructura de forma aislada, podría incluso aislarlo por entornos, y va a ejecutar un Terraform plan. Entonces voy a ver el diff que hemos visto antes, donde voy a ver qué infraestructura voy a crear y voy a eliminar o voy a modificar. Este nodo que ejecuta el plan me podría poner un comentario en la pull request, con lo cual mis compañeros van a la pull request y van a ver el código que estoy modificando y lo que va a producir, el efecto secundario que va a producir en mi infraestructura. Ahora mis compañeros aprueban la pull request, yo mergeo la pull request, pero desde mi ordenador probablemente incluso podría no tener acceso a producción. Pero este mismo nodo que tenía acceso a producción, que está en un entorno totalmente controlado y securizado, lo que va a hacer es coger el nuevo cambio del código y aplicar este cambio en la infraestructura. Y quedaría así en un entorno totalmente de CI/CD. Para esto hay diferentes alternativas. Se pueden integrar en Circle CI o en cualquiera de las plataformas. ¿Y listo? Nada, tengo un curso de Terraform en Udemy y si escaneáis ese código es totalmente gratis. Así que, bueno, si algún día os pica la curiosidad de hacerlo, pues está bien. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta.